Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por ese compromiso de siempre, de estar con Café y Palabra los lunes, los miércoles y los viernes a ser las 10 de la mañana, con temas importantes de la política nacional e internacional. Este programa usted lo puede disfrutar en forma exclusiva en el canal de YouTube de Café y Palabras, al cual le invitamos a que se suscriba para que tenga la posibilidad de ver los programas anteriores o, si se pierde alguno, de disfrutarlo a la hora de mayor conveniencia para sus intereses. Hoy vamos a hablar con Josué Ceciliano. Josué Ceciliano es un ingeniero topógrafo que, con una investigación que viene desarrollando sobre los los planos catastrales de nuestro país, ha logrado posicionar en mucho un problema enorme que se está dando entre la georreferencia y los planos catastrales que todos nosotros normalmente tenemos de nuestras propiedades y las consecuencias que ello puede tener, no solamente a nivel de cada uno de los ciudadanos, sino también de los intereses de los municipios y del país en general. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Históricamente, nuestro país se ha dividido en 7 provincias. 7 provincias que, al final de cuentas, solo sirven para darnos el número de cédula o para definir en qué región, en qué provincia votamos y cuáles diputados vamos a tener derecho a escoger, si son los de Punta Arenas, si son los de San José o si son los de Guanacaste. Sin embargo, cuando revisamos el mapa de Costa Rica, no hay la menor duda de que la distribución de nuestras provincias, la distribución de nuestros cantones, no ha sido la mejor. Inclusive se generan grandes problemas en el desarrollo de políticas públicas en nuestro país. Por eso, allá en el gobierno de don Rodrigo Carazo, 1978-1982, se dispuso crear las regiones, crear 6 regiones en el país que fueran más afines en cuanto a vías de comunicación, en cuanto a cercanías, porque en ocasiones tenemos, qué sé yo, un cantón como Sarapiquí que tiene más relación con San Carlos y con los cantones del norte de Alajuela que con los cantones de su provincia en Heredia. Eso sucede en muchas otras latitudes del país. Nos hemos negado a revisar como corresponde esa distribución geográfica de nuestro país y también a no implementar la regionalización establecida en aquel gobierno de don Rodrigo Carazo para establecer políticas públicas en donde los diferentes entes del Estado tengan oficinas que puedan atender cada una de esas regiones y que las políticas públicas tengan consecuencia, coordinación y también consecuencia con cada una de las regiones del país. Si seguimos en la actual creación de cantones y cantones y cantones de nuestro país, vamos a tener un mapeo, un picadillo, que al final de cuentas nos va a hacer más complicado el tema de las decisiones políticas. No es la cantidad de cantones lo que define la buena ejecución de las políticas públicas. Suiza, país casi de nuestro tamaño, un poquito más pequeño, tiene alrededor, si mal no recuerdo, de 24 o 26 cantones. Nosotros ya vamos por 84 y todavía hay gente que está planteando más cantones en nuestro país. Mucho cuidado con ese picadillo que poco va a ayudar al diseño de las políticas públicas en nuestro país. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos.
Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Les recuerdo que se afilien a nuestro canal en YouTube. Este programa que tiene más de 11 años, donde la política sí importa. Como les prometí, hoy vamos a conversar con Josué Ceciliano, ingeniero topógrafo, que algunos de ustedes habrán oído su nombre, otros tal vez hasta hoy lo oigan, pero viene haciendo un trabajo muy importante, no solamente de topografía nacional, sino también de denuncia sobre los planes de ordenamiento catastral que son tan importantes en una comunidad, en un municipio, en un país y por supuesto en las particularidades de cada uno de nosotros para tener claridad sobre ese ordenamiento catastral. Como les decía, Josué tiene amplio conocimiento al respecto y hoy va a compartir con nosotros ese conocimiento. Josué, gracias por estar con nosotros aquí en Café y Palabras. Claudio, muy buenos días. Es un placer para mí, más bien que usted me haya invitado a su programa. De verdad, un saludo para usted y para su amable audiencia. Para nosotros es importante todos esos espacios y más bien gracias por abrirnos la puerta, ¿verdad? De este importante programa que usted hace tantos años desarrolla, que le hace tanto bien al país. Y aquí estamos, don Claudio. No creo ser el dueño de la verdad absoluta. Me ha tocado realmente, había en Pérez Celedón había una camisa que estaba vacía. Esa camisa no era hecha a la medida mía. Sin embargo, pues mi formación académica en algún momento me fue llevando a especializarme más en la materia de planificación urbana y pues hemos estudiado bastante y hemos podido entender algunas cosas, pero hemos tratado de aportarle principalmente a la comunidad y en esa línea la que hemos desarrollado en este último año, yo diría. Pero de verdad que estamos aquí para tratar de también conversar de ese otro tema que creo que también de mucha relevancia a nivel nacional. ¿Estudiaste aquí en el país vos, Josué? Sí, claro, yo estudié en la Universidad Nacional, también saqué unas carreras, unos cursos de posgrado en la UCR, en la Escuela de Topografía. También he estudiado Derecho, hace 5 años concluí la carrera y no ejerzo todavía, pero sí estoy sacando una especialidad en Derecho Agrario, entonces me gusta mucho el tema de la tierra, entonces creo que al menos la formación académica y tal vez la parte de ejercicio profesional, en 21 años que tengo de ser topógrafo, ingeniero, pues me ha llevado a conocer toda esta materia de la que hemos estado hablando, ¿verdad? Josué, ¿qué es un plan de ordenamiento catastral? El tema ha estado en la palestra, vos lo has puesto con muchas denuncias, pero creo que lo primero es explicarle a los oyentes para que comprendan en qué consiste un plan de ordenamiento catastral, por qué se hace y por qué es su importancia. Perfecto. Yo quisiera tal vez esta conversación bajarla tal vez al nivel de la audiencia, tal vez no lo vamos a hacer para los topógrafos, ni para los abogados, ni para la gente del registro, lo vamos a hacer de una manera tal vez un poco entendible. El plan de ordenamiento catastral al final se resume en un proyecto que es un proyecto final que da como resultado un mapa catastral, ¿verdad? Ese mapa catastral es la unificación de la información de todos los planos existentes, ¿verdad? Se montan en gabinete, en escritorio, y se debe verificar en campo que ese montaje esté correcto, y a partir de ahí los efectos jurídicos del mapa son muy fuertes, digamos, son los que reflejan la realidad física de las propiedades del país, y ahí tal vez donde podemos tal vez ahondar en el tema, porque ahí es donde estamos encontrando muchas falencias y bueno, pues el ordenamiento catastral no es un asunto nuevo, eso ya viene del año 2012. De hecho, se han hecho esfuerzos importantes por parte de los gobiernos, inclusive de eso hablamos desde el Guillermo Solís, inclusive en un préstamo del BID. Se invirtieron inicialmente en esa etapa, en ese componente de unificar entre el catastro y el registro. Había un divorcio entre las dos instituciones y eso nunca debió haber sido así. Tanto así que antes de 1998 y antes del Código Notarial, los notarios podían inscribir segregaciones o
o hacer escrituras públicas de propiedades sin necesidad de mencionar un plano catastrado. El Código Notarial en 1999 pues, ya le da la rigidez de la obligatoriedad de que haya un plano de catastro. Eso originó un montón de situaciones que a nivel registral eran inconsistencias y eran cosas que no se podían representar mediante una forma descriptiva por un notario la realidad física del campo, siendo que el plano es el que reflejaba esa realidad. Entonces, ese divorcio y esas situaciones dieron al traste con muchas inconsistencias, una serie de falencias, una serie de permisibilidades también por parte del mismo registro, por falta de capacidad de control. Pero la idea es una idea genial. La idea de unificar el registro con el catastro es una idea magnífica, realmente es de alabar, porque para mí en lo personal siempre debió haber sido así. Sin embargo, se viene a implementar en el año 2012 a través del programa de regularización entre catastro y registro, y para lo cual se contrata, o más bien se realiza un préstamo donde la mayoría de recursos fueron conseguidos por medio del BID. Se invirtieron $92 millones en esa unificación en los dos departamentos. ¿Y cuál fue el producto final? Bueno, es un producto que viene de acuerdo a la ley de catastro, a la ley que ya es viejita, ¿verdad? Pero nunca se había implementado, y hasta que se materializa este programa de regularización entre catastro y registro es que se da la implementación y se da el inicio, donde ya el mapa catastral viene a solidificarse o viene a unificar la información gráfica con la información literal en un solo documento. Básicamente eso es. El, Gráfica de los el, planos y literal de las escrituras. el registro público es parte del Ministerio de Justicia y el catastro es dependencia de qué ministerio del mismo. Sí, más bien el catastro, más bien el registro bajo la subdirección catastral, antes era catastro, ellos se unifican con registro y conforman la misma institución, solamente que antes eran organismos con total independencia administrativa, pues ¿Y cómo ya funcionaba antes entonces el tema de los planos? O sea, eh, siempre porque funcionó muy a la hora de parecido. inscribir una propiedad, se inscribe con un plano. Claro, claro. Digamos, desde el proceso de unificación, que fue a partir del año 2012, hasta ahora que se están declarando las zonas catastradas, sí han habido cambios muy significativos en la forma de inscribir propiedades, al menos a nivel técnico. A nivel notarial sigue siendo el mismo, ¿verdad? Así que mencionamos el plano y describimos la información gráfica del plano mediante un documento escrito, el notario lo hace. Pero, por ejemplo, cambios importantes que se vienen a dar en la forma del plano es, por ejemplo, que eso es un tema medular, que el levantamiento de información de campo ya se tiene que reflejar por medio de coordenadas nacionales. ¿Qué significa? Una coordenada es una posición en el espacio, ¿verdad? Se referencia a un sistema local, el sistema de acá, el local de aquí en Costa Rica se llama CRTM05, un poquillo técnico, pero nada al otro mundo, pero como decir, para que todos hablemos el mismo idioma, a la hora de medir, todos tenemos que referirnos a un mismo sistema. Tanto el registro, con ese montaje que hace, como nosotros con las nuevas mediciones. Y ahí es donde está el problema, claro. Ahí es donde empezamos a encontrar las falencias, porque claramente no podemos decir que todo lo que se hace en el plan de ordenamiento catastral es malo. En el mapa catastral tenemos información que antes no teníamos, al menos nosotros los profesionales, como por ejemplo los estudios previos. Vamos a ver, bueno, cuántas fincas se ha segregado, cuál es el resto de finca, ¿verdad? Si una finca tal vez probablemente pueda que esté sobrelapada con otra. Todas esas cosas a nosotros nos vienen a dar información muy, muy valiosa en el ejercicio profesional del día a día. Dentro del desconocimiento que pueda tener yo de este tema, me surge una pregunta que siempre me hago cuando voy a alguna latitud, cuando ando en gira o ando en alguna actividad en el país. Siempre me pregunto, ¿esa montaña, ese espacio tendrá dueño? La pregunta viene por acá. Todo nuestro país está catastrado, o sea, tenemos claro que todas las propiedades, si no son de alguna persona, de alguna sociedad anónima, el resto es del Estado. ¿Tenemos eso claro o hay eh, islas que todavía no nos permiten conocer con exactitud eh, de quién es el dueño de tantas propiedades? Porque veamos, todavía en el país hay en muchas latitudes zonas bastante solas que uno se pregunta si habrá algún interés de alguien de ser dueño de esa propiedad, si es de una herencia muy longeva. Y ese tipo de preguntas te las hago en aras de que quienes nos están escuchando tengan más claro el panorama, porque viene la otra pregunta paralela a esta. ¿Qué pasaba antes del 2012? ¿Teníamos claro esa pregunta que te estoy haciendo o todavía hay dudas? Antes del 2012, igual el programa inicia, digamos, en la fecha de implementación cuando se unifican las dos instituciones. Pero antes del 2012 nosotros inscribíamos planos yendo al campo, haciendo mediciones de campo y
haciendo un levantamiento local, ¿verdad? Un levantamiento local significa que nosotros vamos, reconocemos la cerca y no damos una posición universal a las coordenadas, sino que simplemente decíamos un lote de 1000 metros, cuánto mide el punto 1 al 2, del 2 al 3, y aproximábamos una ubicación geográfica en una escala muy imprecisa, que era una escala 1/50.000, que es la escala que está disponible y todavía es oficial. Ahora, con el nuevo proceso, la coordenada debe ser exacta. ¿Por qué? Porque nos referenciamos a un sistema y los equipos de medición modernos, pues nos dan la posibilidad de decir, esta coordenada es exacta en el tiempo. O sea, aquí está y la podemos replantear. Ahora hablamos del tema, porque es que nos estamos de alguna manera alertando a la población de lo que está pasando, porque está pasando algo muy complicado, que tal vez ahorita lo abarcamos. Pero entonces, bajo esa idea, el levantamiento de campos siempre se hace de la misma manera. Lo que cambia es la metodología y la forma en la cual se visualizan las mediciones internas de ese polígono, esa propiedad que cada quien reconoce como las cercas, ¿verdad? Uno le pregunta a la persona, bueno, ¿cómo usted reconoce una propiedad? Bueno, a través de las cercas, a través de las tapias, a través de los límites naturales, sea una calle pública o sea una quebrada. En las zonas rurales es muy común, ¿verdad?, que las propiedades colinen con un yurro, con una quebrada, con una hondura. Esos son los límites naturales, o un carril entre montañas, entre potreros, en una cerca, ¿verdad? Eso es lo que a la gente le interesa, que la realidad física del campo sea reflejada en ese documento y que coincida todo. Eso es lo que nosotros quisiéramos, pero no se está logrando eso, lamentablemente, Claudio. Y la Y pregunta bajo que la... te hacía, todo el Sí, país está catastrado, tenemos claro de quién es todo el país o hay posibilidades, como aquella pregunta Horizonte Lejano, donde Tom Cruise llegaba y ponía una bandera y decía, esta tierra es mía, porque no tiene dueño. O sea, todo el país está catastrado. todavía terrenos libres sin escritura todavía existen. Ahora, hay diferencia entre el catastro y lo que es terreno inscrito, ¿verdad? El solo hecho de existencia de un plano no da la titularidad del bien inmueble. Es todo un proceso. Por ejemplo, ¿cómo se titulaba en el pasado y todavía existe? ¿Algún proyecto de titulación? Todavía son vigentes. Los proyectos de titulación del INDER. No sé si te acuerdas, pero digamos, el INDER tomaba, no eran parcelamientos, sino que proyectos de titulación en los cuales creaban fincas matrices, ¿verdad? Con ubicación espacial en el aire, y usted agarraba de ese polirural y lo obtenía para darle matrícula a propiedades en el campo, ¿verdad? Entonces, los procesos de titulación del INDER eran muy válidos. Ahora lo que existe es la información posesoria, que es un proceso ya no es administrativo, sino que no es litigioso, pero es a nivel judicial, ¿verdad? Donde yo le presento a un juez agrario mi expediente y le digo, yo cumplo los requisitos que la ley me pide a mí, de acuerdo a la ley de informaciones posesorias, y por lo tanto déme el título. Pero entonces la pregunta es, ¿existe terrenos libres todavía? Sí, don Claudio, hay terrenos no titulados. Ahora, cada nivel catastral, hay terrenos que todavía están sin catastro, ¿verdad? Hay terrenos que todavía están sin tener un plano vigente, porque tal vez el plano, de acuerdo a las nuevas disposiciones del transitorio 4 de la ley de catastro, los planos ahora se vencen cada 3 años, ¿verdad? Me parece que hay componentes buenos y otros no tan buenos, ¿verdad? Porque lamentablemente 3 años es muy poco el tiempo para que una persona titule un terreno y automáticamente su plano en este momento, a partir del año que esto empezó en el 2009, donde todos los planos de 2009 para acá se vencen cada 3 años. Y ahora en el transitorio 4 de esa ley, ahora cada plano se vence cada 3 años es la vigencia máxima de ese plano. Me parece que es muy poco el tiempo. Pero sí, don Claudio, efectivamente el programa lo que viene es a poner en la pantalla de los operadores del mapa, seamos topógrafos, seamos abogados o mismo instituciones de gobierno, toda la información registral de esas zonas vacías. Tiene cada mapa se identifica, o cada parcela se identifica ahora con no un número de finca, sino con un identificador predial. Y cuando usted encuentra el identificador predial que trae la letra P, es porque tiene posesión, o sea, porque no tiene materializado un título constituido. Y por lo tanto es un terreno que sí está sin escritura. Ahora, no todos los terrenos sin escritura son terrenos que no tienen dueño, que no tienen poseedor. Hay gente que posee por muchos años y tiene todos los requisitos de ley para decir, este terreno es mío, pero sin embargo nunca han materializado eso mediante una escritura pública, que es otro proceso, ¿verdad? Un poquito diferente y complicado. Pero sí, este programa lo bueno que trae es que le permite al Estado individualizar y detectar dónde están todos los terrenos que no tienen escritura, ¿verdad? Así como también entender que hay terrenos que tenían escritura pública que estaban en una zona forestal o que estaban dentro de un parque nacional. Y esos terrenos es importante que el programa los identifique, ¿verdad? Una, Para todo una, un proceso, ¿verdad? me quedó una duda en tu intervención, que hay que actualizar cada 3 años los planos. O sea,
Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué planos? ¿A qué nos referimos? Qué sé yo, la casa de Claudio, la casa de Josué, hay que estar actualizando el plano, como pasa con las sociedades anónimas, que hay que estar reportando quiénes son los miembros de la sociedad anónima, quiénes la integran, cuántas acciones tiene cada uno. Porque lo que Son conocemos los planos. normalmente es que cuando tenemos un plano lo guardamos en el armario, bueno, ahora en Claro. la computadora, y ya no nos preocupamos más porque ya eso está inscrito. La seguridad jurídica funciona muy bien. Si su plano tiene ligado el plano que usted registra y se le liga una escritura, automáticamente ese plano nunca se vence. Ese plano es perfecto. O Para sea, toda la ya vida. ese plano para toda la vida, hasta que usted quiera modificarlo, quiera partirlo, quiera reunirlo. Es una cosa ya, principio de autonomía de la voluntad, ¿verdad? Ujú. El principio de rogación, registrarlo. O sea, el registro no va a hacer nada con su plano si usted no determina que lo quiere modificar. Ahora, ¿cuáles son los que se vencen? Esos planos que están en posesión, esos planos que no tienen una escritura pública asignada y que por lo tanto son planos para un proceso que se llama información posesoria. Esos planos, que son muchos, no crea que son pocos, no, Claudio, hay un gran porcentaje del país que aún no está titulado y que está fuera de áreas de protección, pero que ciertamente tiene dueño, que ciertamente tiene poseedor al menos, ¿verdad? Y que Y esa persona que ha sido desidia de los dueños, ha sido ineficacia del Estado. ¿A qué se debe que no hayan ellos inscrito? Porque, vamos a ver, todo el que quiere un terreno, si yo sé que soy dueño de un terreno, yo desearía que esté en orden perfecto, por si lo quiero negociar, por si lo quiero explotar, para lo que sea, pero para tener seguridad jurídica quiero que ese terreno esté inscrito correctamente. Entonces, por qué se dan esos casos? ambas de las que usted menciona, yo diría que el sistema judicial es bastante riguroso, es bastante a veces muy grosero porque usted avanza un proceso durante 2 años y al final le dice, mire, es que detectamos que dentro de su finca hay una escorrentía de agua y sucede que en el plano no se marca, entonces por lo tanto pida que le actualicen el plano. Me llegan y me dicen, sí señor, pero es que el plano ya hay que hacerlo nuevo y usted no me lo puede hacer. Digo, sí, pero se lo tengo que cobrar, por ejemplo, en mi experiencia. Entonces, ¿sabe qué? Voy a dejar la cochinada botada. Esa desidia es principalmente una de las principales cosas. O sea, el proceso no es tan fácil y además de eso es muy caro. Estamos hablando que una información posesoria anda entre 1 millón a 3 millones de colones en un lote de 1 hectárea. No hay una regla establecida, inclusive en Y cuanto a tarifas. debe haber gente muy humilde Ese es el que problema. no tiene recursos y que tiene tierra heredada Exacto, en lugares que tal vez no son muy rentables o muy atractivos para la venta, pero tienen el exacto, terreno. Ahora, exacto. en el plano introductorio, antes de entrar al gran conflicto que se está presentando con en los planes de ordenamiento catastral, quería hacerte otra consulta. Cuando nosotros definimos que vamos a hacer un plan de ordenamiento catastral, que vos decías que en el 2012 se tomó una muy buena decisión de que el registro público y el catastro se unificaran para tener claridad sobre ese mapeo del ordenamiento de nuestro país. Me imagino que también a partir del 2012 teníamos la tranquilidad de que ahora se hace digitalmente, se hace por medio de computadora, por medio de satélites. Explicarnos un poco, porque ahora me imagino que ese plan de ordenamiento catastral puede ser más puntual, ¿verdad? Con la tecnología que existe, que aquel de las estaquitas que vos nos explicabas, ¿verdad? Que de aquí o de la cerca, esto es mío, y cuántas veces no ha habido un conflicto de un propietario con otro porque le robó 1 metro, 2 metros, pero en este caso, eh, de buscar hacer un plan de ordenamiento catastral con tecnología, me imagino que es para ser más puntual y más exacto en los tamaños y en la distribución de las propiedades. Vea, eso, claro, tiene dos componentes. El primero que es la forma de levantamiento y cómo yo obtengo la información de campo, eso sí es muy preciso, al menos que es la que es realizada por los medios de los topógrafos. ¿Por qué? Porque ahora utilizamos equipo GNSS, equipo satelital, ¿verdad? Es un equipo muy preciso que nos permite hacer los levantamientos de una forma muy rápida y mucho más precisa que antes. Ahora, ¿dónde están las diferencias y cuál es ese componente tecnológico que no se utiliza? Que el plan de ordenamiento catastral por parte del gobierno no incluye el componente de medición de campo. Lo que ya hace es que toma los planos catastrados de fechas anteriores, ¿verdad? Y que estamos hablando de, llámense, del año 70, 50, 60, 90, 2000, todos los hasta la fecha, y los trata de montar de la mejor manera, con el mejor ajuste posible, para que hacerlos coincidir en ese rompecabezas. Pero si entendemos que hay un plano que es del año 1970, que fue levantado con un clinómetro, con cinta y con brújula, cuando yo lo digitalizo, ese proceso ya es un poquito técnico.
¿Cómo hago yo para darle coordenadas a un plano que ya existe y que no tenía georreferenciación? Bueno, hay todo un mecanismo técnico, pero ese mecanismo es el que falla, claro. ¿Por qué? Porque esa verificación de campo no se realiza de la mejor manera. Entonces se toma el plano, la información que trae, se trata de montar y a partir de ahí se le asignan coordenadas en el sistema nacional. Pero eso significa que si utilizamos insumos de planos que tenían errores, el mapa catastral también tiene los Cargo mismos errores. errores, ¿verdad? Entonces no podemos ser omisos en decir, es que todos los planos catastrales están buenos, el que está haciendo mal el trabajo de registro. No, no, no. Hay planos catastrados en zonas montañosas, don Claudio, que nosotros medíamos con tecnologías muy complicadas, se nos mojaba la libreta, teníamos un problema de anotación, mire que el aparato se nos desniveló, que pasaban cosas que al final usted sabía que el insumo final era un trabajo que usted tiene fe pública, pero sabía que en terreno montañoso, por ejemplo, cuando hay cobertura boscosa, cobertura vegetal, es muy difícil hacer topografía. Y pues Costa Rica tiene condiciones lluviosas, tiene condiciones de relieve muy complicadas. ¿Qué quiero decirle? Que hay muchos factores, tanto técnicos como geográficos, como humanos, que se integraban a la hora de escribir un documento público como un plano. Eso se materializa en que cuando usted compara la información de mismos planos levantados por mí hace 20 años y los compara con la tecnología reciente, pues claro, y encuentro diferencias importantes, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que es que el mapa catastral, bajo la manera en cómo está siendo implementado, está escrito en piedra, porque yo estoy tratando inclusive de corregir errores o de corregir o inconsistencias o tratar de hacer nuevos levantamientos y ya mi fe pública no existe dentro del mapa catastral porque tengo que ajustarme a la información del mapa catastral. Y ahí es donde entramos en la problemática, ¿verdad? Pero entonces, entendiendo el componente tecnológico, existe mejor metodología y existen medios técnicos también para hacer una digitalización y una georreferenciación. Por ejemplo, esto, digamos que esto es un plano, ¿verdad? Este planito anda como, este plano 1000 metros, pero ¿dónde se ubica este plano? Entonces vamos a tratar de calzar con este, pero a veces en ese proceso de georreferenciación ellos van a quedar así, uno montado, otro rotado, y como eso no tiene verificación de campo, al final se están dando los problemas que se están dando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una verdadera conciliación de campo de la información que se hace en gabinete. Entonces, el método existe, claro existe, pero no se está haciendo porque es muy caro. Además, el registro no puede andar midiendo propiedad a propiedad, pero nosotros hemos dicho, por lo menos, que midan los frentes. ¿Por qué? Porque a veces información de un plano está mala, ¿verdad? Me hace mal a una referencia esquina que tal vez es a 1 kilómetro, a un puente, a una esquina, y viene otro plano que iba aquí, en realidad el registro me lo está montando aquí. Y esa información no se está consignando correctamente a la hora que llegan los muchachos que llegan a hacer trabajo de campo, que no son topógrafos, sino que son muchachos que no tienen ninguna expertise. Reciben una capacitación de 15 días y con eso ya, información de gabinete, información de campo, van a verificar el mapa y los resultados están siendo muy, muy controvertidos. Lamentablemente estamos teniendo muy malas experiencias a la hora que revisamos la información de cómo quedó implementado ese mapa final. Pero el componente tecnológico existe, pero la metodología es lo que para nosotros está mal en este momento. Ok, vamos a ver, el tema no es nada sencillo para gente como yo y como muchos que nos están oyendo para poder comprender en detalle lo que vos con mucha facilidad comprendes. Veamos, en el 2012, del 2012 a la fecha, han pasado aproximadamente 12 años. Ese proceso de georreferenciación, de definir con claridad el mapeo catastral de nuestro país, se ha venido desarrollando desde el 2012 a la fecha. ¿Y por qué hasta ahora surge tu inquietud? Vamos a ver, lo que se hizo, hay una empresa que está haciendo esa georreferenciación. Me corregís con toda libertad cualquier tontería que pueda decir en esto que todos queremos aprender de vos. Estamos Vamos haciendo, bien. sí, ok, estamos haciendo un mapa de georreferenciación total del país. Eso, me decías vos que empezó muy bien en el 2012 cuando se unificó Catastro y Registro Público y ya existía tecnología. Se empezó a hacer eso y se venía haciendo bien. ¿Hay algún punto de inflexión donde esos dos cuadritos, esos dos mapas que nos hacías gráficamente el ejemplo con esos dos papelitos, empiezan a tener intersecciones equivocadas o es recientemente que hay una renovación de esa georreferenciación del mapeo de nuestro país que está provocando ese conflicto o es un conflicto que ya se viene arrastrando desde el 2012? Ok, eso tiene dos componentes. El primero es que lo primero lo hizo el gobierno por un programa de una unidad ejecutora. De esa platita que se consiguió, que fueron esos 92 millones,
el registro no tenía una capacidad técnica para desarrollarlo, entonces se crea y se contrata, ¿verdad?, profesionales para que ejecuten el proyecto. Ok, entonces, ¿cuál fue la metodología que se empezó a aplicar? Hacerlo por distritos. Era imposible que fueran a hacerlo en forma global. Entonces, a la actualidad está en cobertura 48% del territorio nacional. Eso lo hizo el gobierno mediante ese programa de regularización, mediante ese programa de implementación por parte de la unidad ejecutora. Ujú. En ese momento, Claudio, debo decir que yo fui parte de esos programas en algún momento, ¿verdad? Cuando uno empieza a trabajar, uno va como viendo a ver en qué se ubica, pero en ese momento se levantaban por lo menos, o sea, se medían en el campo los frentes de las propiedades con un equipo tecnológico, digamos, de GPS muy robusto, que era muy rígido también, pero igual funcionaba muy bien, aunque era muy lento, ¿verdad? El trabajo de procesamiento de datos. Pero por lo menos estaba quedando mejor unificado. Por ejemplo, distritos como se hicieron de primero, Santa Bárbara Heredia, Mansión de Guanacaste, recuerdo alguna vez que fuimos por allá. Eh, el problema ¿Y que cuál, visualizamos, cuál parámetro se utilizaba para escoger esos distritos? ¿Quién lo autorizó? desconozco, Sí. don Claudio, vieras que desconozco ¿Era eso. aleatorio o era que la municipalidad Yo creo que es más que intervenía? todo de interés nacional. ¿Qué sectores eran tal vez mejor irlos controlando, ¿verdad? A veces entendemos que uno de los componentes que el plan catastral persigue es la seguridad jurídica y mejorar el clima de inversiones. Ellos lo dicen así, pero lamentablemente eso es contraproducente, es totalmente lo contrario. Yo pongo el ejemplo aquí cerquita de Pérez Celedón, que es Ubita, estamos coordinando con el Sí. Instituto de Ubita. Eh, Cuando nosotros llegamos al levantamiento de información, ¿verdad? Cuando hay un dinamismo económico tan grande como el que está viendo en Ubita ahorita, que los extranjeros están como comprando, y fue como un boom con Guanacaste, ahorita lo Correcto. tenemos aquí, Ojochal, Ubita, que pues todo ese sector. Las oficinas de real estate, las ventas de propiedades y los bufetes de abogados se dieron cuenta de que ahora, a existencia de la zona catastral, lo que valía es el certificado catastral. Entonces, es importante mencionarlo. Ya el plano como tal ya no tiene la misma validez o la misma vigencia, porque ahora en presencia de la zona catastral lo que vale es el certificado catastral. Ya el plano fue un insumo que conformó el mapa catastral y por lo tanto ahora se unifica la información de la escritura con la información del plano en un documento único que se llama certificado catastral. Ok, entonces cuando empezamos a detectar que había Te interrumpo, pero ese certificado solo lo puedo pedir en un 48% del territorio nacional. exacto, Ok. exacto, El otro exacto, es 52 sigue funcionando el planito. correcto. Planito con su estudio de registro, ¿verdad? Por un lado, certificación técnica, que es el plano, y otro lado, certificación literal, que es la parte de la escritura, el resumen de lo que dice la escritura, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a ver que hay propiedades en una zona de mucho valor como Ubita, por ejemplo, y empiezan a haber problemas, ¿por qué? Porque aparecen inconsistencias, traslapes, sobreposiciones, dobles titulaciones, ¿verdad? Que ya es un caso extremo, pero las hay muchísimas. Entonces, se crea dentro del periodo de la debida diligencia, ellos lo llaman el due diligence, un periodo donde a cada propiedad, para poder cerrar el trato, ¿verdad? Se hace una negociación previa y se dejan 6 meses para revisar todos los pecadillos ocultos que pudiera tener la propiedad. En ese proceso detectamos que, bueno, hay inconsistencias, vamos al levantamiento de campo, ya hablando como topógrafo, hacemos un informe y decimos, bueno, ¿saben qué, muchachos? No coincide la información del plano con la zona catastral. Perfecto, Josué, ¿cuál es la solución? La solución entonces es que hagamos un nuevo plano y que lo corrijamos, y ahí es donde está el encontronazo. ¿Por qué? Porque esa seguridad jurídica que nosotros queremos dar a conocer, que ya se dio a conocer, pero que queremos reparar, es donde no se está permitiendo que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque ya la rigidez del mapa, yo debo ajustarme a ese mapa, pero ya claramente sabemos que la información consignada al mapa fue levantada hace 30 años atrás, por ejemplo, en Ujú. zona montañosa. Y cuando yo llego con un GPS totalmente calibrado, totalmente con buena posición, jamás me puede conseguir esa información. Entonces Y ahí es cuando no coincide, ¿qué sucede? Puede ser que el mapa sea más pequeñito de lo que el propietario creía o pudiera ser que sea más grande también. se activa todo un mecanismo administrativo, se activa todo un mecanismo en donde ya se hace digamos, puede ser varios mecanismos. Por ejemplo, uno es donde el mismo registro de oficio, de manera oficiosa, digamos, ellos mismos detectan problemas, inclusive inicia un proceso y le abren un expediente administrativo a la propiedad. ¿Para qué? Para decir, hay una advertencia, ojo que esa propiedad tiene problemas, ¿verdad? Y eso es muy interesante, pero también es muy difícil de solucionarlo. ¿Por qué? Porque vamos al campo, constatamos que hay problemas y le decimos al registro, bueno, aquí venimos, aquí me presento yo, me contrata el cliente, el abogado lo entiende, el topógrafo está en medio para escribir un plano y a veces tenemos procesos de 2 años que no están saliendo, claro, por diferentes parámetros que el mismo registro nos impone para nosotros poder modificarlo. Por ejemplo, muchas veces detectamos que hay
problemas de conformación del mapa y nosotros tenemos que hacer lo que se llama una conciliación catastral y eso no es ni más ni menos que demostrar el registro que lo nuestro está bueno y lo de ellos está malo. Entonces se invierte la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque en ese momento mi documento simplemente se rechaza, no se puede realizar la transacción económica que está pendiente, ¿verdad? Inclusive se están perdiendo transacciones económicas de mucho dinero. ¿Por qué? Porque a falta de existencia de un plano nuevo, claramente el inversionista va a decir, no, yo no puedo comprar en esas condiciones, o algunos se animan, ¿verdad? Porque ya conocen cómo es el sistema. Pero lo que quiero decir es que esa rigidez es la que nos lleva a nosotros Pero no tienen seguridad jurídica de lo que están adquiriendo, porque perfectamente podría yo comprar hoy 2.500 metros, yo extranjero compro 2.500 metros ahí en Ubita, y después cuando salen todos estos planos catastrales me dicen que mi propiedad es de 1.800 metros, que no era de 2.500, por decirte algo. Sí, por ejemplo. Y entonces la persona puede decir, me estafó el que me vendió, pero el que vendió tenía un plano que le decía que eran 2.500 metros. Claro. Nosotros lo que decimos es que ante esas condiciones queremos que nosotros los topógrafos, los ingenieros que vamos al campo y que levantamos la información del campo y que actualizamos el mapa catastral, quisiéramos recuperar la fe pública, porque es que la perdimos, ese es el problema. ¿Por qué? Porque existencia del mapa catastral, la información que es oficial, es la que me delinea ese mapa catastral. Y si yo determino que ese mapa está mal y que no era así, sino que era así, ¿verdad? Y que tal vez tenía esto aquí y le faltaba este pedazo y por aquí se agregaba otro pedacito, ¿verdad? Porque esa es la información real, porque tal vez ese plano no fue levantado de la mejor manera. Esa es la información que nosotros quisiéramos que se consigne y que no se nos permita, ¿verdad? Decirle al registro, mira, por favor actualícela, vea que queremos que usted lo actualice. Y eso es donde tenemos procesos, yo tengo procesos de 3 años, ¿no, Claudio? Que están ahí esperando a que algo cambie, ¿verdad? A que algo cambie, pero el sistema está tan rígido, ¿verdad? Que ya a la hora de la operatividad es donde nos preocupa, ¿verdad? Ni hablemos del tema cómo lo están haciendo ahora, porque ese es otro proceso nuevo. ¿Quién lo está haciendo ahora en este momento? Tal vez entremos a ese tema, pero ahorita el problema no es el mapa catastral, o sea, el problema es la rigidez que tiene eso para poder solucionar problemas que a veces, muchas veces, el mismo sistema de registro, la mala georreferenciación de planos, viene a causar. Hay otros problemas que es por error de planos, claramente, ¿verdad? Pero en la mayoría de casos eso es por un problema de donde el registro está haciendo mal el proceso de georreferenciación y usted lo ve en la ortofoto, lo ve desde satélite y aparecen los techos y las cercas montadas una con otra. Y eso es muy, muy, muy grave. No sé si en algún momento pudiste ver algún ejemplo de lo que te envié en una captura. Estamos hablando con Josué Ceciliano y estamos hablando de lo que representa el plan de ordenamiento catastral y los problemas que están teniendo en esa georreferencia y en el trabajo de campo los topógrafos, por supuesto los interesados en sus propiedades. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos aquí, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Continuamos conversando con el ingeniero topógrafo Josué Ceciliano. Josué,
Yo trato de ser el traductor entre el conocimiento tuyo y lo que nos escucha. Lo que he Ahí me comprendido, disculpa si no, tal no, vez no no, soy no, de no, la no, no, mejor manera efectiva en la comunicación, pero vas muy bien. Lo que pasa es que en este tipo de temas hay que poner atención. Si no, por supuesto que es difícil. Me está gracias. quedando el concepto de que la georreferencia, algo que se hace con tecnología, con satélites, en muchas ocasiones no está coincidiendo con los mapas y que requerimos que los topógrafos, que son los que pueden buscar, corregir esas diferencias que puede haber entre uno y otro, no tienen fe pública. Y entonces el registro público se está refiriendo o se está sustentando únicamente en esa georreferencia que está traslapando propiedades. Muy bien, Muy bien, bueno, no sé excelentemente. ok. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias o por qué esa georreferencia? ¿Quién hace la georreferencia? ¿Qué empresa es? Eh, ¿Lo hacen estando aquí en el territorio? ¿Están aquí, qué sé yo, en un edificio cercano, ahí en la sabana, y están haciendo toda la medición en el país? ¿O lo están haciendo desde Vietnam o lo están haciendo desde Egipto, alguna empresa de estas? Y tal vez esas distancias no permiten una comunicación para buscar cómo corregir esos traslapes que se están dando. Explicarnos cómo se está dando ese proceso de georreferencia, quién lo está desarrollando y ante la aparición de esas inconsistencias que ustedes como profesionales, como topógrafos, defendiendo los intereses de los clientes y buscando la seguridad jurídica de ellos, le plantean al registro público y no tienen solución alguna, ni siquiera atención. Explícanos. Inicialmente, cuando el programa lo llevaba a cabo la unidad ejecutora, quien lo hacía eran puros técnicos nacionales, ¿verdad? Pura gente que estaba contratada por esa unidad ejecutora para un trabajo específico que tenía varios componentes, tenía, entre otras cosas, tenía más componentes. Pero primero era que se recopila la información, se digitaliza y se arma el mapa preliminar, ¿verdad? En gabinete. Luego se va al campo y se verifica. Era necesario, es súper importante hacer la verificación de campo y que la gente que va al campo esté capacitada para interpretar si lo que se montó en gabinete representa la realidad física del terreno. Una cosa es verlo en escritorio, otra cosa es ir al campo. Son totalmente cosas diferentes. Pensemos también que el insumo que se utiliza, ¿cómo se hace la georreferenciación? No, Claudio, se hace a través de se llama restitución fotogramétrica. Le pongo, le traduzco. Es como verlo por medio de Google, ¿verdad? Claramente, pero no es el mismo producto, porque eso se hace por fotogrametría y, y esa restitución lo que me permite es a mí medir distancias en la foto, que son reales, o en la computadora las mido y son reales en el campo. Ese trabajo lo hizo el IGN, es un trabajo increíblemente bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo agarra la unidad ejecutora y en lugar de utilizarlo como un insumo básico, don Claudio, por diferentes componentes de mala implementación de ese proceso de gabinete, ahí es donde usted ve que el mismo insumo de ellos, la ortofoto de ellos, se traslapa con los planos que ellos montan. Para mí eso no tiene explicación, que es errores materiales del proceso de implementación. Claro. Entonces, cuando usted dice que nos ajustamos al mapa catastral, pero ahí mismo, en la misma ortofoto, cuando está a escala 1000, porque eso fuera a diferentes vuelos, digamos, a diferentes alturas, hay una escala que se llama 1000, que es donde yo veo muy bien, y otra 5000, donde lo veo muy alto, pero la 1000 es para las ciudades, y entonces el proceso queda bastante bueno. Pero en las zonas rurales está en 5000, ya tenemos problemas para visualizar cuestiones de nubosidad, ya la foto es un poquito imprecisa, ¿verdad? Ya no se ve bien las calles, las cercas. Pero en general, la ortofoto funcionaría muy bien si se utilizara la ortofoto, ¿verdad? Imaginemos, veámoslo como si fuera Google Earth y lo hagamos para que eso sea el insumo principal, eso tendría que haber quedado mucho mejor. Pero ahí es donde están los problemas que nosotros detectamos, ¿verdad? Porque están los bloques corridos, ¿verdad? Eso para mí, yo creo que son cosas que tienen que corregirse, pero no se están corrigiendo hasta el momento. La otra pregunta, todo eso lo hizo el gobierno con el proceso, con ese proceso que está ahorita. Se gastaron 92 millones, ¿verdad? Ahora se cubrió el Cuando me hablas de 48%. 92 millones, ¿son colones o son dólares? No, no, de dólares, perdón. No, no es Importa. poquita plata. Ah, pero te digo, es importante. Ya el simple Sí. cambio del signo de la moneda ya nos dice la inversión que hay. No, eso es una inversión, es un proyecto país fuertísimo, muy, muy importante realmente. Eh, yo interpreto que ahí se gastó bastante más platita de la que yo pareciera, porque yo veo el producto final y el insumo con el cual estamos teniendo tantos problemas
Yo digo, bueno, es que debió haber quedado mejor para haber gastado esa plata. Ahora, ¿qué pasa en este nuevo proceso? Se hace una contratación, se hace un proceso de licitación y lo gana una empresa argentina que se llama Telespacio. Independientemente de dónde estén los Te servidores de... interrumpo ahí. Este es un nuevo proceso. Ya veníamos con uno anterior, ya había otra empresa, se había avanzado suficiente. Lo estaba haciendo el gobierno. Lo estaba haciendo el gobierno por medio de la unidad ejecutora, ¿verdad? Y iba más o menos bien, ¿o no? Digamos que no, al menos en la parte administrativa de ellos tendrán sus propias cosas, pero nosotros en el producto final tenemos problemas con ese producto final, Ok, que es los solapes que ya estamos teniendo. ok, Los ejemplos que yo le mandé son todos ejemplos de lo que el gobierno hizo con ok, su propio programa, ok. ¿verdad? Viene ahora esta contratación, seguro por la misma incapacidad o la falta no sé, de ejecución y el gobierno contrata. Se hace un proceso de licitación y lo gana una empresa argentina que se llama Telespacio por $20 millones. Es para completar, así lo dice el eslogan, para completar el mapa catastral del territorio nacional, ¿verdad? Entonces hay un 52% que se está implementando. El registro le entrega toda la información a la empresa. Ok, ya me están dando los números. Cuando vos nos hablaste que había un 48% del mapa, del plan de ordenamiento, del mapa registral de nuestro país, ese 48 lo hizo por un medio de una unidad ejecutora del Estado costarricense. Para el Es 52 correcto, faltante es que se contrata a esta empresa. correcto. Ok. Todavía no hemos visto los resultados finales, ¿verdad? De lo que están haciendo. Sin embargo, cuando comparamos la metodología de levantamiento o la metodología de verificación de campo y hemos podido ver unos mapas preliminares de los que ellos usan, nos para, digamos así, la peluca, digamos vulgarmente, nos para la peluca. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el producto está siendo aún más deficiente que el producto que tenía la unidad ejecutora. Claramente tienen menos dinero y contratan gente, digamos, no capacitada. Yo tengo entrevistas que le realizamos a muchachos de campo donde ellos dicen, bueno, yo no tengo profesión, yo estoy sin trabajo, bueno, yo soy ama de casa o sin ánimo, digamos, de Y despectivamente menospreciar. ninguna cosa, porque todos son dignos, ¿verdad? Todos hablan No, dignos, pero un trabajo podría, técnico, podría decir Claudio Alpizar, yo está contratado, soy politólogo, ¿qué voy a saber que un politólogo de, de, de geoespacial y de mediciones de propiedades? Absolutamente nada. básicamente, esas son las cosas que nosotros decimos. Para eso tenía que ser gente afín a la carrera, que fueran profesionales o por lo menos que fueran gente que ya estuvieran en un grado universitario final. Pero lamentablemente las entrevistas que hemos hecho hemos encontrado personas que solamente reciben una capacitación de 2 semanas y ya los mandan a la calle, ¿verdad? A ir a validar información que a veces ellos no entienden ni lo que están haciendo, con todo conocimiento y con toda sinceridad lo digo, porque yo tuve que entrevistar a algunos muchachos de esos para, yo quiero saber cómo lo están haciendo en Pérez Celedón, ese es el tema. Por eso el tema está tomando relevancia, porque el tema ha ido comiéndose todo el país y ha ido como, ¿verdad? Eh, como de acalladito y al final, cuando los topógrafos vamos a trabajar, eso es una catastrada, man, no puedes trabajar ahí. Ya nosotros tenemos lamentablemente dentro del gremio que sabemos que dentro de zona catastrada es muy difícil trabajar, ¿verdad? Muy difícil, muy complicado. Pero ya algunos lo asumimos como parte de nuestro nuevo rol como ingenieros, ¿verdad? Cuál es la metodología, los problemas que nos enfrentamos y le decimos al cliente, yo primero le hago un estudio preliminar, le hago una cotización y le digo, vea, está en usted, esto está complicado, le dura un año el proceso, 2 años y no vale poquito, vale bastante. Yo al menos cobro en dólares en la zona de la costa. Yo Ujú. bendigo, gracias a Dios, porque tenemos un nicho de trabajo muy bueno. Pero ¿qué hacemos en las zonas donde ya son más campesinas, más rurales, más montañosas, donde hay problemas a nivel técnico y no hay una capacidad económica inmobiliaria que motive esa inversión? Ujú. Ese es un problema muy serio que estamos teniendo. Pero vamos a ver, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Y quién Okay. debería estar poniéndote atención a vos y a todos los topógrafos que están denunciando esto que vos nos estás comentando el día de hoy? Porque tiene que haber alguien responsable de todo lo que nos estás planteando vos y que diga efectivamente, Josué, Pedro de los Palotes, Claudio Alpizar, el topógrafo que sea, resulta que están descubriendo algo que no habíamos puesto atención y esto tiene consecuencias futuras, no solamente para el país, sino para los propietarios de las propiedades. Inclusive, me atrevo a decir, ahora que me hablabas de Pérez Celedón, que inclusive hasta para los famosos planes reguladores, también debe haber un daño colateral a la hora de definir planos reguladores cuando hay esos traslapes entre propiedades que se están dando con todas estas mediciones. Sí, don Claudio, vea, este tema yo lo debo decir con mucho dolor, la verdad. Nosotros estamos agremiados, el Colegio de Ingenieros Topógrafos es parte del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos. Y
Han habido meses de trabajo, ¿verdad? Comisiones de trabajo, pero lamentablemente los que estamos viviendo son las personas que están en zona catastrada y los colegas que estamos trabajando en zona catastrada. Cuando llegamos a un punto, encontramos que inclusive mucho conflicto de intereses entre mi colegio y entre el registro, hay complacencia de muchos sentidos. Yo no quiero, ¿verdad?, entrar en detalles porque no vinimos a eso, pero lo que sí quiero decirles es que lamentablemente hasta el momento eh, ha habido mucha apatía, de alguna manera, sabiendo que eso sí está afectando y no es poca cosa, don Claudio, porque en existencia de zona catastrada declarada, como le decía, si usted va a pedir un bono de vivienda, ya no tiene que presentar el plano certificado, ahora presenta el certificado catastral. Si usted va para una patente, usted presenta el certificado catastral. El certificado catastral es un documento donde usted le dice el resumen, pero también le da las coordenadas de su predio. Ajá, las coordenadas, la ubicación que para ellos es exacta, y lo cual yo totalmente difiero, que para mí el registro está certificando coordenadas inexactas, inclusive coordenadas falsas. Yo lo estaba asegurando y esto, ¿verdad? Yo sé que mucha gente está súper molesta con mi persona porque lo estoy diciendo de esta manera, pero sin embargo lo estoy asumiendo porque tengo las pruebas y tengo el fundamento técnico legal para decir lo que estoy diciendo. Pero entonces el certificado también además tiene un componente muy importante que es donde le dice a usted en una lista taxativa, ¿verdad? Una lista de los pecados, inconsistencias. Le dice, por ejemplo, un código, tiene la inconsistencia 3, la inconsistencia 6, la inconsistencia 1, ya en nosotros está como una cosa es el que hace una imagen médica y otra cosa es el doctor que la interpreta. Correcto. Bueno, nosotros tenemos que tener ya esos códigos en nuestra cabeza para saber a qué se refiere cuando habla de una inconsistencia, porque el mismo certificado nos está diciendo que hay inconsistencias. Entonces, un bono de vivienda no procede de inconsistencia cuando hay inconsistencias. Un préstamo bancario tampoco. Usted simplemente le dice, bueno, vaya, busque su abogado, busque su topógrafo, yo hago la revisión y le digo, bueno, aquí lo que hay que hacer es un plano nuevo y empezamos a sufrir, don Claudio. Ahí es donde empezamos a sufrir. Porque hasta ese momento nadie se ha dado cuenta de que ya su plano ya no era vigente, sino que ahora estábamos en zona catastral. Don Claudio, pero para mí aquí hay complicidad de registro, hay complicidad de mi colegio, pero hay complicidad de registro porque el registro claramente ha ido aprobando todos estos procesos con un proceso de publicidad pública muy cuestionable, porque claramente ellos no hacen una publicidad como yo creo que se debería hacer, como ellos dicen que la hacen. Porque nosotros, por ejemplo, aquí en Pérez Celedón ya se viene a validar la otra semana y apenas ayer sacaron el comunicado oficial y cosa que hemos estado presionando y presionando ¿para qué? Para invitar a la ciudadanía a que vayamos a la etapa de exposición pública. Ese tema tal vez no lo hemos abarcado, no sé si lo vamos a hacer, pero las etapas tienen que irse validando perdón, el proceso tiene que irse validando por etapas. Entonces ya estamos en la etapa quinta, que es la etapa de exposición pública para Pérez Celedón. Y como Pérez Celedón, digamos, somos un poquillo, digamos, Belicosos. belicosos, sí, tenemos una genética de esa manera. Eso es de toda la historia. Yo no sé, ¿verdad que sí? Sí. Probablemente. Pero entonces, pero no solamente es ser belicosos por serlo, es que realmente nos ponemos a investigar, estamos viendo que hay algo que no está bien, y lo que nosotros vamos a desarrollar aquí en Pérez en la etapa de exposición pública, yo creo que lo va a visibilizar en todo el país, porque hay mucha gente que está sufriendo el tema, los propietarios no saben por qué está pasando, los colegas topógrafos no están pudiendo solucionar los problemas, y sin embargo ya tenemos las consecuencias como las que le menciono, que ya propiedades que no están siendo sujetas de venta porque tienen paralizaciones, tienen movilizaciones, tienen advertencias. O alguien quiera desarrollar una, qué sé yo, una fábrica o su hogar en un terreno y a la hora de ejecutar o buscar el crédito se le va a complicar enormemente por este tipo de inconsistencias. Total, porque el certificado catastral se lo va a decir, le va a decir ahí, tiene una inconsistencia y por tanto el banco ya no lo toma en garantía hasta que no se subsane. Y tengo procesos que se me han devuelto de un banco y aquí los Pero vamos a ver, a la hora de subsanar ese defecto que apareció, ya nos queda un par de minutos. A la hora de subsanar eso que es un error, es posible que el error sea del trabajo geográfico que se hizo por medio de la tecnología y quién va a corregir eso. Si a ustedes no les han permitido ir a corregirlo como fe pública, y ustedes ya lo han advertido y en el registro no les están dando la importancia ni les permiten que tengan fe pública, ¿a quién le va a corresponder corregir eso? Yo eso quisiera preguntárselo al presidente en algún momento si tuviera la oportunidad, o por lo menos al ministro de Justicia y Paz, don Claudio, porque son preguntas que tienen que encontrar respuesta. Pero, don Claudio, para cerrar, dos errores principales.
errores del mapa por medio de planos mal realizados y que por lo tanto el mapa queda malo, y otro problema de georreferenciación de esos planos que tal vez están buenos, pero el proceso llegó y los montó donde no tenían que estar, tal vez corridos 5, 10, 20, hasta 30 metros corridos, don Claudio. Y esas son cosas que hemos detectado en el campo, pero no las podemos reparar porque el proceso no nos permite. Simplemente rechazado el proceso, ¿verdad? Y empezamos a sufrirlo por años. ¿Y el ¿verdad? ministro de Justicia no los han atendido o no lo han Yo accesado tengo la ustedes? intención, don Claudio, de que en este proceso de Pérez Celedón, como proceso de Pérez Celedón lo va a visibilizar, ¿verdad? Va a asistir mucha gente a esa consulta pública. ¿Cuándo es eso? De este jueves en 8, ¿verdad? Ya empieza jueves 24 a jueves 31, una semana completa, incluyendo los domingos, sábado y domingo. Yo tengo la intención, don Claudio, de que esto se pueda visibilizar y que podamos ir, porque no, yo don Claudio, lamentablemente he tenido que ir al registro a agarrarme con ellos de la peluca, ¿verdad? Porque diferimos muchísimo los temas técnicos, muchísimo. Yo estoy muy de acuerdo con el componente jurídico. El componente jurídico cumple su función, pero el componente técnico es un desastre. Don Claudio, es un desastre a nivel operativo en el campo. Nos está causando problemas entre vecinos que no tienen ni idea y nos está causando, llevándose a procesos judiciales que yo pienso que no es el componente inicial de la paz social. Entonces, aquí estamos tratando de sobrellevar cada cosa, pero yo estoy preparándome para que en algún momento, si alguien me quiere escuchar, yo quiero exponerlo, no al registro, porque ya yo estoy cansado de hacerlo, ni mi colegio, sino ir donde el ministro, precisamente. Bueno, esperemos que con el programa se visualice todavía más esta inquietud y esta preocupación que vos venís manifestando hace muchos meses y que sin duda va a perjudicar en mucho el país, no solamente a los particulares, sino también a muchas empresas y ni qué decir a las mismas municipalidades, que les va a complicar aún más temas de impuestos territoriales, temas de control. A ellos les ayuda porque les da el mapita muy, muy bien unificado. A ellos les ayuda porque, pero cuando no estamos hablando de precisión, no importa, simplemente me dicen cuánta área, dónde está ubicado, un mapa de valores general. Vieras que, don Claudio, el componente sí cumple la función muy buena en cuanto a cobro de impuestos y en cuanto a utilizarlo en planes reguladores. El programa es muy bueno, tiene cosas excelentes que yo, créame que no lo quiero satanizar, pero lo que estamos teniendo problemas, todo lo que está denunciando y algunas otras cosas que no he podido decir, lamentablemente eso también es verdad. Muy bien, muchas gracias a José A Ceciliana, la orden. sobre todo ustedes por habernos acompañado y los esperamos en nuestra próxima edición. Recuerde siempre lunes, miércoles y viernes al ser las 10 de la mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.